Damos paso al discurso de orden a cargo del periodista Walter Martínez, ganador del Premio Único Simón Bolívar 2016. Profesor. Walter Martínez se aproxima al estrado, saluda al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un hombre que ha ganado hasta en 10 oportunidades el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en radio, prensa y televisión. Me di cuenta que tenía tanto para decir que voy a tener que cortar algo en beneficio de ustedes, pero no se van a ir tan lisos. Los tiempos parece que repiten temas. En estos días la península de Crimea, que tantas veces mostramos en el mapa y que nos retrotraen a la guerra de Crimea de 1853, han vuelto a ser noticia. Y la gran potencia hegemónica, defendiendo sus derechos y su historia, ha hecho algo por cambiar el curso de la historia. Precisamente en la guerra de Crimea en 1853 aparece el primer colega de los tiempos modernos como corresponsal de guerra. Russell era el enviado del Times de Londres y las noticias llegaban desde Crimea a Londres por la velocidad del caballo cruzando Europa y después a la velocidad de la vela cruzando desde Calais hasta Inglaterra y subiendo por el Támesis hasta llegar a Londres. Y recién entonces sabían lo que pasaba en el frente de guerra. Y ocurrieron cosas interesantes como la legendaria carga de la caballería ligera. Ustedes saben que siempre hemos dicho, sobre todo los que han sido mis alumnos en el área militar, que hay dos teatros de operaciones, el teatro real y el teatro paralelo o alternativo, que es el que nos muestran los medios de cuál es la realidad. Y hay momentos en que pueden alterar la percepción de la realidad si estamos en la distancia y con los medios adecuados. Y en todo caso, la maniobra es espacio y tiempo. Si alteramos una derrota y la transformamos en victoria por un rato, tenemos tiempo a favor. Y la maniobra es espacio y tiempo. Ahora, los grandes imperios se empantanaron en aquella Crimea que ahora vuelve a ser noticia. Y entonces el enviado especial del Times fue criticado por cosas como esta, y voy a ser rápido. Imagínense una especie de callejón donde a la derecha hay fusilería, a la izquierda hay fusilería y enfrente artillería. Pero como tenemos espíritu de cuerpo y todo aquello que el Imperio Británico exigía, nos tiramos una carga de caballería para ir allá a conquistar los cañones y en el camino, en menos de 5 minutos, todo el mundo está muerto. Ahora, había que transformar ese desastre vergonzoso en algo hermoso y ahí sale la leyenda de la carga de la caballería ligera, que no fue más que una pésima decisión del comando en el teatro de operaciones, pero detrás de esto estaban los primeros corresponsales de guerra. No les gusta lo que dice Russell, que era la verdad, y ustedes saben que cuando las noticias son malas hay que matar al mensajero, ¿no? Esa es la vieja tradición imperial. Entonces mandan al primer camarógrafo, Roger Fenton, que ni siquiera tenía películas, tenía daguerrotipos, lo había estudiado en París. Y entonces con un carromato enorme para poder trabajar sobre las placas de daguerrotipo, muestra el callejón de la carga de la caballería ligera, que no fue más que un cementerio. Ahora, allí morían los soldados de heridas no necesariamente mortales. ¿Por qué? Porque no había enfermería. Recién aparece y se insinúa la figura de aquella legendaria enfermera que aparece en las leyendas. Pero los soldados se curaban entre ellos y morían de enfermedades, pero más que nada de heridas no necesariamente mortales por las infecciones que tenían. Y para tener una imagen del frente, me voy a mover un poquito acá, había que quedarse como 5 minutos para que el daguerrotipo quedara impreso. Entonces los tipos que van a la guerra aparecían así, apoyados en el sable, en una gran pose, y eso era lo más épico que les llegaba para que saliera luego impreso. Las noticias cruzaban a la velocidad del caballo, como dijimos, toda Europa. Resulta que ahora Crimea vuelve a ser noticia. Y resulta que ahora nadie niega que tenemos las mayores reservas petrolíferas
las mayores reservas de biodiversidad, las mayores reservas de gas e incluso de agua. Cuidado si en el futuro hacemos las guerras por el agua. Y estamos, en vez de los 40-45 días de navegación de los Emiratos y de Arabia Saudita, que no pueden pasar los grandes tanqueros por el canal de Suez, tienen que bajar al sur de África, subir Atlántico, llegar arriba. Estamos a 40-45 días de viaje, mientras que nosotros estamos de 4 a 5 días de viaje. Ergo, 10-1. Ahora, gracias al comandante Chávez nos negamos a tener las bases extranjeras en nuestro territorio. Colocaron la de F-16 enfrente, en las Antillas Neerlandesas, que significa OTAN, pero los hermanos, al mejor estilo de la tradición de Santander, ahora tienen 7 bases gringas, más el derecho a usar el espacio aéreo, marítimo, terrestre. Y la última que firmaron es que haga lo que haga un soldado estadounidense, como frecuentemente lo hacen en Japón, de meterse una rasca, como decimos coloquialmente, y algo más que una rasca, y salen a violar a una muchacha, no pueden tocarle ni un pelo y tienen que entregarlo a su comando. Esa es la realidad en la que estamos, cruel, pero es la realidad. Y en esa realidad, los medios de comunicación son fundamentales y por eso hoy tenemos que tener en cuenta que hay 2 teatros de operaciones, el teatro real y el paralelo o alternativo en esto, los medios de comunicación en un mundo interconectado vía satélite. ¿Cómo llegamos a tener los satélites comunicacionales? Bueno, porque había que romper el límite de 11 kilómetros.2 por segundo de velocidad. ¿Cómo se logró? Con la tecnología del enemigo que fue necesario para los alemanes. Al salir del campo gravitacional terrestre podemos tener satélites geoestacionarios. Y entonces aquella señal de televisión que solamente tenía conexión con 2 puntos altos que tuvieran alcance visual entre ellos, como lo teníamos antes nosotros, ahora sí podíamos cruzar el Atlántico con un satélite geoestacionario que sirviera de repetidora en el cielo. Bueno, ahora podemos transmitir en tiempo real. Vietnam prácticamente se transmitió en tiempo real, pero nadie quiere recordar las cosas que se vieron allí. La realidad es el teatro de operaciones, llámese crisis política, crisis militar, crisis gerencial, es esta. Pero la realidad alternativa es esta otra, que es la que difunden los medios de comunicación. Y ahí estamos inmersos nosotros, nos guste o no nos guste. Y algo tengo que contarles de aquí. Relevantes tratamientos periodísticos sobre la guerra de Crimea en 1853 y la de secesión de Estados Unidos, 1861, nos ponen ante las viejas y eternas disyuntivas éticas, especialmente en situación de crisis, entre nuestro deber de informar con objetividad y los deseos de los grandes factores de poder. Con una gran manipulación mediática y propagandística se intentó torcer las veraces informaciones del corresponsal de guerra británico William Howard Russell, del Times de Londres, y ahí aparece entonces la verdadera primera discrepancia con una guerra en pleno desarrollo y nuestro gran enviado, y le enviamos el camarógrafo que no tenía sino daguerrotipos, como les dije, para ver si de verdad las cosas estaban tan mal manejadas. Andando el tiempo, ¿qué pasó mediáticamente en la Libia del 2011 para justificar el derrocamiento de Muammar el Gaddafi, pieza clave de la OPEP? Yo conocí a Gaddafi, cené con él en el Palacio del Rey Idris. Ricardo Alarcón de Quesada, canciller cubano, estaba en la misma alfombra, así lo abierto en la alfombra, mejor estilo. Y vi cómo ese hombre recibía a cada uno de los delegados de cada una de las tribus que venía a plantearle un problema como quien se lo plantea un padre, y nadie se iba sin una solución. Y el estándar de vida de esa gente era envidiable. Algo así como nuestro 430 o un poco mejor si quieren. Hasta entonces muy bien tratado por las potencias occidentales, por su generosa actitud, por ejemplo, dinero para que Nicolás Sarkozy ganara la campaña electoral, donaciones para universidades, y fue demonizado después por las mismas potencias. Incluso se fabricó en Qatar la falsa Plaza Verde de Trípoli. Fabricaron la Plaza Verde de Trípoli, que era como decir el lugar donde acá hacemos las grandes manifestaciones. Lo falsificaron al estilo Hollywood y apareció alguien que hacía de hijo del coronel Gaddafi, Saif al-Islam, supuestamente detenido por supuestos rebeldes libios. El verdadero Saif al-Islam hizo su aparición entre los medios extranjeros para desautorizar la patraña después. Se llegó a fabricar
el frente de guerra de una crisis y todos la recibimos vía satélite. Pero la manipulación facilitó el avance rebelde en la verdadera Trípoli y determinó que 11 países, oigan bien, teatro de operaciones real y lo que se refleja en los medios. 11 países, engañados por las imágenes, reconocieron al Consejo Nacional de Transición libio como si fuera el legítimo representante de Libia. Ambos tipos de manipulación nos aproximan a los conceptos de la guerra de cuarta generación y guerra no convencional, a los que tenemos que acostumbrarnos como comunicadores. Sobre la primera, la guerra de cuarta generación, el escritor Daniel Martínez Cunil expone en su Teoría y práctica de la guerra de cuarta generación, y cito: las dos características principales de esta guerra son la búsqueda del colapso del enemigo en su retaguardia civil, no en el frente, ya que de esta forma se consigue hacer irrelevante la capacidad militar del adversario. Segundo, el uso de las libertades de las sociedades democráticas como un arma precisamente para destruirlas. Fin de la cita. Sobre este tipo de conflicto el autor describe: desaparece el concepto habitual de campo de batalla y toda la sociedad atacada se convierte en teatro de operaciones. Toda. Los mensajes emitidos por los medios de comunicación son factor determinante para influir en la opinión pública en todo el ámbito. La propaganda, que no la información, llegará a constituir el arma estratégica y operacional dominante. Y si es necesario, se utilizará el terrorismo. Las acciones tácticas tendrán como objetivo la cultura del enemigo. Predisponen a las poblaciones en contra de sus propios gobiernos. Se transforman las Fuerzas Armadas regulares en irregulares. Y entramos en el terreno del paramilitarismo. Se reducen los principales sistemas de combate convencional. Se generalizan los enfrentamientos de baja intensidad. Podemos introducirnos en la esencia de la guerra no convencional con varias citas de la UNEFA, nuestra querida Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Comillas, lecciones aprendidas por Estados Unidos, cierre de comillas, y cito: cuando hay una población incluida en la operación, la parte psicológica, por ejemplo, la propaganda y la subversión, pueden ser más importantes que la parte física, es decir, la guerra de guerrillas, por ejemplo. En la doctrina Obama se encuentra la noción de poder blando y poder inteligente. Cito: capacidad de obtener lo que uno desea atrayendo a los demás en lugar de amenazarlos o pagarles. Estados Unidos debe pasar por exportar miedo a inspirar optimismo y esperanza. Poder inteligente es igual a poder blando más poder duro. El envío, es obvio que el poder inteligente alude a los medios de comunicación, ahí entramos nosotros, y también a la utilización de la tecnología. Ambas categorías son protagonistas de la primera fase de la guerra no convencional. Les voy a dar un ejemplo que cito con frecuencia. Lo primero que le hicieron a Allende para que fracasara su gestión fue desaparecer el papel higiénico y las toallas sanitarias. Procas, pero real. Después empezaron con los alimentos. ¿Les suena familiar? Ambas categorías son protagonistas de la primera fase de la guerra no convencional. Igualmente pertinente es lo resaltado por Allen Dulles. ¿Quién es Allen Dulles? El primer director civil de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y cito: sembrando el caos en la Unión Soviética sustituiremos, sin que sea percibido, sus valores por otros falsos y los obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios dentro de la propia Rusia. Literatura, cine, teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Por supuesto, no contaba con la televisión vía satélite, pero ahora es un teatro de operaciones, que todos sabemos. Apoyaremos y encumbraremos la violencia, el sadismo y la traición, en una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión de una manera imperceptible, pero activa y constante. Propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción y la falta de principios. Ya en 1962, el presidente John Fitzgerald Kennedy
decía, hay otro tipo de guerra, nueva en su intensidad, antigua en su origen, una guerra de guerrilla subversiva, de insurgentes, de asesinatos, una guerra de emboscadas en vez de combates, de infiltración en vez de agresión, que busca la victoria mediante la degradación y el agotamiento del enemigo en vez de enfrentarlo. Fin de la cita. La guerra no convencional, en la que nos guste o no estamos inmersos los medios y los comunicadores, es la estrategia del imperio para convertir a nuestro país en un caos. Es la forma de agresión más probable a utilizar por Estados Unidos para alcanzar sus objetivos político-militares debido a sus recientes y adversas experiencias en ese campo, con su consecuente shock social y económico. Expresa la UNEFA en algunos documentos de la guerra no convencional. Se ha convertido en el hilo conductor de las decisiones y acciones político-militares de los Estados Unidos en esta época, como se evidencia en los conflictos en desarrollo en Siria y en Venezuela. El escenario facilitador de la guerra no convencional es un gobierno que debe ser debilitado, una población dividida y elevados niveles de insatisfacción con el gobierno a causa de lo que haremos. La guerra no convencional implica esfuerzos que trascienden al Departamento de Defensa, es decir, al Pentágono, por cuanto ella se desenvuelve en diversos frentes político, económico, social y militar. Al respecto dice la UNEFA, y cito, tiene una naturaleza político-militar en la que resulta vital la participación de numerosas agencias de los Estados Unidos para lograr un enfoque gubernamental y el éxito a largo plazo. Fin de la cita. Rebuscando por allí, el Manual de la Fuerza de Operaciones Especiales dice, es fundamentalmente una actividad política para persuadir a nuestros elementos sustitutos de las Fuerzas Especiales, a actuar en correspondencia con los objetivos de Estados Unidos, lo cual es una aplicación indirecta del poderío estadounidense. De la publicación conjunta 102 del Departamento de Defensa, Diccionario de Términos Militares, 2001-2008. La guerra no convencional incluye la guerra de guerrillas, la subversión, el sabotaje, las actividades de inteligencia y otras. Debe realizarse a través de fuerzas sustitutas o subordinadas con el empleo directo de ellas y deben ser fuerzas irregulares. Un amplio espectro de operaciones militares y paramilitares, normalmente de larga duración, predominantemente realizadas a través con o por fuerzas nativas, apoyadas y dirigidas por una entidad externa. Del Manual de Campaña de la Fuerza de Operaciones Especiales de Estados Unidos, noviembre de 2010. Los esfuerzos de Estados Unidos en una guerra no convencional están dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas, militares y políticas de un país adversario para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Se deducen entonces las notas resaltantes del concepto de guerra no convencional. Guerra simétrica, si quieren llamarla también. Su objetivo general, derrocar gobiernos adversarios mediante la alteración del orden instituido. Su protagonista, la población del país adversario. Su acento, grupos humanos para que actúen según objetivos nacionales de nosotros. Su énfasis, acción multidimensional sobre las vulnerabilidades del adversario. Su duración, prolongada. El rol de Estados Unidos, ayuda y dirección desde el exterior. Para lograr este objetivo emplean la conocida estrategia, empujar a la mayoría hacia posiciones en contra del gobierno a derrocar. Esa palanca de empuje tiene dos componentes, la persistencia y la insurgencia. La resistencia es un esfuerzo organizado de alguna porción de la población civil del país, para ofrecer resistencia contra un gobierno legalmente establecido con el fin de alterar la estabilidad y el orden civil. No es casualidad, señor presidente, estimados colegas y público, que el pasado jueves 2 de junio fallecieron electrocutados 3 compatriotas, gente del pueblo venezolano,
quienes ejecutaban actos de sabotaje en importantes instalaciones eléctricas. Todos lo sabemos. La insurgencia es un movimiento organizado con el objetivo de derrocar un gobierno constituido mediante el uso de subversión y el conflicto armado, establecer un territorio nacional autónomo dentro de las fronteras del Estado y reacomodar el poder dentro del país. Ambas son de alto valor estratégico porque son discretas y evitan la ejecución de acciones a mayor escala. La guerra no convencional es ejecutada por las fuerzas de operaciones especiales, se infiltran en el territorio enemigo, se unen a las fuerzas de resistencia o de subversión, las entrenan y las asesoran, les asignan tareas de recopilación de datos, les imparten líneas combativas de sabotaje y de destrucción de objetivos importantes. Recordemos lo de los 3 electrocutados. Blanco muy especial de las Fuerzas de Operaciones Especiales lo constituyen las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad del país a desestabilizar. Vienen exactamente al caso los muy recientes asesinatos del periodista Ricardo Durán y del mayor general Félix Antonio Velasco. Ambas personalidades comprometidas con la revolución bolivariana. En los 2 casos participaron, según se informó, miembros activos y hasta jefes de la policía del municipio de Chacao, donde gobierna un alcalde opositor. Se induce a estas categorías de funcionarios a desobedecer leyes, órdenes, regulaciones o instrucciones. En Venezuela tenemos ya demasiados ejemplos de estas acciones. Para que una potencia enemiga patrocine resistencia e insurgencia es necesario, primero, que el gobierno del país objetivo esté debilitado. Segundo, que haya voluntad real de resistencia. Tercero, que existan terrenos físicos favorables para la sustentación de la acción subversiva. Cuarto, que exista la voluntad real de los grupos opositores internos del país de cooperar con Estados Unidos. Que sus intereses e ideologías sean compatibles con los Estados Unidos. Que los opositores dispongan de un liderazgo, credibilidad y capacidad de movilización. Todo lo discernido sobre la guerra no convencional fue publicado en 2011 contra el coronel Gaddafi en Libia. Y por supuesto resultó. Y los medios de comunicación fueron parte esencial. El mando militar estadounidense valora la forma de agresión allí aplicada de la siguiente manera, y cito, comillas, el derrocamiento del gobierno libio fue considerado una muestra de que el enfoque multilateral y con un despliegue mínimo de fuerzas empleado por la administración Obama para el cambio de régimen es más efectivo que el despliegue de la gran cantidad de soldados que utilizó la administración Bush para invadir, ocupar y pacificar a Irak y Afganistán. Conocí el Irak de Saddam Hussein y era un país que funcionaba como un reloj suizo. Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, kurdos al norte. Los kurdos que ahora son noticias tenían su propio parlamento, su propio sistema educativo, sus propios medios de comunicación, su propia constitución local y estaban muy felices. Pero los kurdos siempre fueron grandes guerreros y si hay buena paga, se pueden transformar en estupendos mercenarios. Eso lo viví, no me lo contaron. El hecho de que sean los libios los que se movilizan a Trípoli no solo proporciona una base de legitimidad, sino también un contraste con las situaciones en las que un gobierno extranjero es el que ocupa. Consideramos más legítimo y efectivo para un cambio de gobierno que lo lleve a cabo un movimiento político interno y no Estados Unidos u otras potencias extranjeras. Fin de la cita. Las tristes palabras del Premio Nobel de la Paz Barack Obama fueron, y cito, en Libia, la muerte de Muammar el-Gaddafi mostró que nuestro papel en la protección del pueblo libio y nuestra ayuda para librarse de un tirano fueron hechos de forma correcta. Sin poner un solo miembro de la fuerza de Estados Unidos en el terreno, hemos alcanzado nuestros objetivos. Fin de la cita. Dudo mucho que no hubiera asesores, pero oficialmente no desembarcaron. Y ojo con esto. La candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, participante en primera línea de ese horror en Libia por ser la secretaria de Estado de Obama, a la manera imperial romana cuando Estados Unidos asesinó al coronel Gaddafi, creyendo ella que las cámaras estaban apagadas porque era la charla antes de empezar, un gran reportaje, dijo, "We came, we saw, he died." Vinimos, vimos
y murió. Lo que nos espera, a menos que reaccionemos a tiempo. Vini, vidi, vinci, ¿recuerdan? El presidente Chávez depositó su confianza en la Unión Cívico-Militar para enfrentar una guerra no convencional. Desde 2004, el comandante refiere más acabadamente la doctrina sobre la defensa integral de la nación, refleja los rasgos estructurales de toda doctrina de guerra de defensa, diseñada para disuadir o derrotar a un agresor mayor en número y mayor en tecnología, en referencia a la guerra popular prolongada. ¿Quiénes fueron los maestros? Mao Zedong, Ho Chi Minh, Nguyen Yap en Asia, la guerra de todo el pueblo, no tan lejos, en Cuba. En este planteamiento se distingue el fortalecimiento del componente militar de la nación como número 1. Número 2, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar. Número 3, la necesidad de participación popular masiva en la defensa integral de la nación. Y esto supone el uso de los medios de comunicación y nuestra labor como responsables comunicadores. Esta participación popular está legitimada por la noción de corresponsabilidad Estado-Ciudadanos, principio contenido en la Constitución de 1999, en sus artículos 4, 322 y 326. El papel de la población civil para enfrentar una guerra no convencional, la población civil, guerra no convencional, es el de repeler esta forma de lucha a través de formación ideológica y política que fortalezcan la voluntad para no caer en las trampas de tales esquemas de guerra asimétrica. En la preparación de tiempos de paz para la defensa de la patria, en la lucha no armada. Y esto cobra importancia ante la amenaza que constituye la reciente renovación del decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Cuando hablan de un claro y presente peligro, no es una fórmula romántica, creativa, es la fórmula legal que se utilizó en otras guerras para tener, una vez aceptada esa fórmula código, la capacidad del marco legal para movilizarse para una confrontación. La preparación desde tiempo de paz para la defensa de la patria en lucha no armada. Y esto cobra importancia ante la amenaza que constituye la reciente renovación del decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El ejercicio Independencia 2 2016 es un buen ejemplo de esto, para, comillas, promover el rol protagónico de los venezolanos en la defensa del país, cierre de comillas, como lo expresó la almiranta Carmen Meléndez y según manifestó el general en jefe Vladimir Padrino López, los ejercicios tienen un carácter integral, porque no solamente van a ponerse de manifiesto la lucha armada, sino también se incorpora al pueblo organizado en la defensa. Las fases en la relación de la guerra no convencional son, primero, fase preparatoria, segundo, subversión violenta no armada, fase 3, insurgencia armada, fase 4, apoyo militar convencional a la insurgencia armada. La primera fase alude a los esfuerzos del enemigo enfocados en la promoción, impulso, desarrollo y consolidación de un movimiento subversivo interno mediante la realización de acciones de carácter no violento. El objetivo es potenciar la insatisfacción con la conducción política, económica y social del gobierno, traducirla en deseos de cambios ideológicos o de otro tipo en el país, identificar y formar líderes de la contrarrevolución. Y todo esto se basa en la utilización de los medios de comunicación. Las acciones se realizan en el campo informativo, en primer lugar, económico, diplomático, psicológico y de inteligencia. Las acciones consisten en exacerbar inconformidades de la población respecto al desempeño del gobierno, amplificar sus vulnerabilidades y debilidades y su supuesta falta de voluntad o su supuesta incapacidad para resolverlas con efectividad en plazos aceptables. ¿Esto acaso no es lo que hemos visto en Venezuela? También hemos visto potentes y violentos rasgos de subversión no armada en Venezuela. Señor presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y estimados colegas, queridos públicos, según este esquema, la fase primera y segunda en Venezuela en desarrollo. Impidamos llegar a la tercera fase. En nuestro programa de información internacionales hemos hecho insistente alusión a acciones similares aplicadas a partir de 1970 en Chile al candidato presidencial Salvador Allende en función de resaltar el paralelismo con lo que ha venido pasando en Venezuela. Aquellas acciones revolucionarias
Todo terminó con el asesinato del doctor Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, presentado por algunos como suicidio. Queda la duda. Resalta la execrable actuación de los grandes conglomerados periodísticos como el Mercurio. Fueron parte del teatro de operaciones paralelo a la crisis. Bombardearon permanentemente la conciencia del público. Y en 2015, el Colegio de Periodistas de Chile, expulsó de sus filas a Agustín Edwards, dueño de ese grupo editorial. Casi 50 años después, como país y como institución, patéticamente tarde. Señor presidente, queridas y queridos colegas, estimado público, es urgente redoblar los esfuerzos para eliminar de raíz la evidente amenaza contra Venezuela. Estamos siendo víctimas de materializados ataques con eficaces herramientas periodísticas, mediáticas, comunicacionales y de tecnología avanzada de las telecomunicaciones comparadas con los documentos de la UNEFA serían. Y previo, permítame recordar algo. No olviden que la Internet que ahora todos tenemos era antes un secreto y un arma militar. Si nos las dejaron sueltas porque hay algo mucho mejor. Desestabilización del sistema político. Primero, campañas mediáticas de actores económicos y políticos para manipular y desinformar a la población, creando incertidumbre y dudas. Segundo, campañas mediáticas nacionales e internacionales planificadas por potencias hegemónicas para descalificar y desconocer a los poderes legítimamente constituidos nacionales e internacionales contra la gestión del gobierno revolucionario. Desestabilización en lo psicológico. Empleo de operaciones psicológicas, OPSIC, para desestabilizar a las masas. Primero, planificación y ejecución de campañas de operaciones psicológicas a través de guerra mediática con la finalidad de contribuir con la extrema derecha en sus planes de desestabilización del gobierno legalmente constituido, especialmente mediante acciones de calle con el ejemplo y empleo de medios de comunicación. Empleo de medios tecnológicos y comunicacionales con fines de manipular y confundir a la población. Generación de matrices de opinión pública que tienen por destino otros países con el fin de legitimar la imagen y el gobierno nacional. Cuarto, publicaciones falsas de escenas de hechos de crímenes a fin de crear nerviosismo en la población. Quinto, canalización y manipulación de información con la finalidad de crear una matriz de opinión negativa, con referencia a la política de Estado asumido por el gobierno legalmente elegido por el pueblo. Y, señor presidente, las amenazas en los ámbitos social y económico que el imperio ha materializado en nuestro país, la provocada escasez y acaparamiento de alimentos, medicamentos y productos de todo orden y el sabotaje en su distribución. Solo referencialmente se aludirá a la importante categoría guerra psicológica, para lo cual recomendamos muy especialmente el artículo publicado el 20 de octubre de 2013 en nuestra Artillería del Pensamiento, El Correo del Orinoco. En dicho artículo se responden muy fácilmente preguntas como ¿qué es la guerra psicológica? ¿En qué se diferencia un hecho real de la guerra psicológica? ¿Cuál es el rol del rumor en esta estrategia? ¿Qué hacen los medios de comunicación? ¿Qué se persigue? ¿Cuáles son los blancos de la guerra? ¿Es solamente el pueblo chavista el objetivo? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Cuál es la percepción en este momento? ¿Cuál es la percepción en este contexto? ¿Es una percepción caótica? En esta materia de guerra psicológica destacan también los trabajos de los doctores Sierra Caballero de España y de Peña Casas y Mena de Cuba. Acerca de una especial categoría de la guerra simbólica, nuestro hermano, amigo y filósofo mexicano, el doctor Fernando Buenabad, cito: es la lucha de clases que también se libra con valores, con ideas y con signos, en la cabeza, en los corazones, agudizada por la burguesía para tergiversar los valores sociales, hacer invisibles las cosas que realmente valen, como el trabajo, e imponernos como valiosas las mercancías y costumbres que la burguesía ha pergeniado para enriquecerse, aunque seamos nosotros quienes las producimos. Guerra apuntalada también con misiles, cañones, metralla y golpizas, con terrorismo financiero, chantaje inversionista y vampirismo bancario. Sus armas estratégicas son, entre otras, los medios de comunicación. Es el trabajo sucio del capitalismo para derrotarnos anímicamente. Fin de la cita. Señor presidente, no se defiende lo que no se conoce.
Un país que vive del petróleo carece de una formación en esta materia en los diversos niveles educativos, una formación a fondo. El antropólogo y escritor José Negrón Valera dice, comillas, la formación en esta y otras materias capitales y propias de nuestra nación debe comenzar desde la mismísima educación inicial hasta el postdoctorado. Esa es una medida revolucionaria y de defensa de la nación. También refiere este intelectual que necesitamos con urgencia dejar de ser pasivos consumistas de tecnología y realizar y ejecutar propuestas contrahegemónicas. Por ejemplo, ¿dónde está la contrahegemónica propuesta a las redes digitales estadounidenses? Tenemos Telesur, Radio del Sur, pero ¿y Red Sur? La red social del sur que podríamos tener con nuestra propia tecnología y que refleje las prácticas estéticas e idiosincrasia de los pueblos del sur. Señor presidente, colegas, pueblo de Venezuela, sí podemos derrotar la guerra económica y la guerra psicológica. Ambas son ejecuciones de la guerra no convencional y en lo mediático lo podemos lograr con políticas comunicacionales eficaces y que deben de una vez por todas concebirse y ejecutarse. Y tenemos la hoja de ruta en estos papeles de la UNEFA que he citado y seguramente en los de muchos otros estudiosos que aún no conocemos. Señor presidente, estamos a tiempo. Señor presidente, cuente con nosotros. Queridos colegas, compatriotas, muchas gracias. Bien, eran las palabras de Walter Martínez en un discurso extraordinario que habló precisamente de la actualización de la guerra asimétrica. Escuchemos el protocolo de este acto. Nos regala el profesor Walter Martínez una verdadera clase de geopolítica y de periodismo internacional este 27 de junio para celebrar el Día del Periodista en la República Bolivariana de Venezuela.